RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros Tino Santander, reconocido analista político, columnista en el portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarte, Tino. Como siempre, bienvenido a tu casa RCR. ¿Cómo estás? Gracias, Pepe. Aquí estamos para tus órdenes, como siempre. Leía con atención ayer la columna tuya titulada Cabeza de ánfora, ¿no? Crisis y caos político en el Perú, ¿no? Sí. O sea, en realidad, ¿cómo estás observando? Tú eres un viajero permanente, una persona que tiene una percepción de campo más que de gabinete, y eso creo que amerita en los artículos que tú haces, ¿no? ¿Cómo estás mirando el panorama político? Bueno, lo que yo veo es que hay una desconexión del Perú limeño, muy pequeño, que es lo que se podría decir la clase política, los congresistas, algunos partidos políticos, el gobierno y el resto del país. Los limeños pensamos que somos los mejores informados, pero estamos totalmente desinformados. Sí, yo creo que esa es la primera evidencia que hay, es esa desconexión de las grandes mayorías nacionales, yo diría casi el 85% hasta más, que está desconectado de la política oficial, de esta política de la moción de confianza y la vacancia, de la pelea doméstica que la gente ve en los medios de comunicación oficiales. Entonces tú escuchas a los analistas políticos que ya no son los dirigentes políticos, sino son abogados, constitucionalistas y abogados penales. Esos han reemplazado a los políticos y a la vez algunos periodistas han reemplazado a los políticos. Entonces, la clase política en el Perú y la actividad política está totalmente desprestigiada y es despreciada. Escuche bien lo que le digo, es despreciada por la inmensa mayoría de los peruanos, y entonces ellos viven como pueden, trabajan como pueden y sobreviven como pueden en este inmenso sistema de informalidad nacional. La democracia, el Estado de Derecho, los poderes, la prensa, creen que la democracia existe en el Perú. Yo he comprobado que la democracia es una ficción. Por ejemplo, en el corredor minero tú no encuentras policías. Ayer ha habido una algarada en el distrito de Maras, en la provincia de Cotabambas, en la que los campesinos reclaman a la empresa minera y al Ministerio de Transportes compensaciones e indemnizaciones por el tránsito y el polvo, y sin embargo todavía eso no se soluciona. Han llegado 200 policías. De manera que hay muchos países, muchas formas de pensar, muchas subculturas en el país que están totalmente aisladas, están conectadas a través de la informalidad. Yo no sé cómo puedo explicar y graficar esto. O sea, lo que une al Perú es la informalidad, pero a la vez lo desune. Es una conexión que te desconecta. O sea, el crimen organizado se ha enraizado en todos sitios. Ahora, cuando uno lee las encuestas, ¿no? Las encuestas darían la impresión que la población está informada, y tú lo acabas de decir con mucha claridad, ¿no? El Perú oficial es aquel donde se refleja, se destaca, se pone en relevancia el tema de la reforma política, la reforma de justicia, la reforma constitucional, el adelanto de elecciones, pero la agenda real, economía, empleo, inseguridad ciudadana, gestión de proyectos, etcétera, etcétera. No, mira, el Perú están ajenos, ¿no? Por supuesto, mira, el Perú tiene 128 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales 7,5 millones están aptas para la agricultura. De esas se utilizan 5,300,000, 400,000, 2 millones son para pastos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa agricultura es una agricultura hecha a la fuerza, con mucha pujanza, etcétera, etcétera. En la costa hay una agricultura interesante, pero en la sierra no hay una agricultura tecnificada, y los campesinos, el 85% de los campesinos no recibe crédito agrario. 10 millones de peruanos no tienen agua ni desagüe. En el Cusco, por ejemplo, que acabo de estar, desde el 2004 hasta la fecha se han recibido aproximadamente 19,000 millones de soles. Escuche bien la cifra, Pepe. Por concepto de canon gasífero. Nada más. Hay que precisarlo porque mucha gente a veces ignora eso, ¿eh? Así es. O sea, son 6,000 millones de soles. De dólares. Desde el 2004
hasta la fecha. Y el Cusco no tiene un hospital de primer nivel. Se han robado el dinero en la época de Ollantumala. La señora Nadine Heredia está acusada, el gobernador humanista Curio está acusado y una serie de funcionarios más están acusados por haberse robado ese dinero. Se han robado el dinero de las carreteras, no han hecho las carreteras. O sea, el Cusco es la expresión de uno de los gobiernos subregionales o subnacionales más corrompidos en la historia de nuestra patria, al igual que el de Ancash y otros. Entonces tú tienes al lado del Cusco también la minería, que también aporta. Entonces tienes Apurímac, que está la gran minera Las Bambas, que también aporta. Tienes todo el corredor, claro, Habday. Claro, ¿no? Tienes en Espinar. Claro, Antapacay, Antapacay, ¿no? Entonces tienes un corredor minero y tienes otros proyectos mineros que le pueden dar al Perú 40.000 millones de dólares más para reactivar toda la economía, pero no se negocia bien con las comunidades. Claro, pero el otro gran factor, y yo quiero detener un poco a lo que acabas de mencionar hace unos instantes, Tino, ¿no? En el Cusco, para graficar un poco la crisis moral y la alta corrupción que de manera transversal ha cruzado nuestro país, han recibido 19.000 millones, ¿no? Pero si uno se pone a analizar a los gobiernos subnacionales solamente en el Cusco, ahí vemos que hay una alta corrupción. Todos los gobiernos. Ese dinero, en realidad, no se sabe a dónde ha ido a parar. Así es. Claro, nadie da una explicación. Nadie da una explicación. Y si ponemos como ejemplo el Cusco, podemos poner como ejemplo a Puno. Y si ponemos a Puno como ejemplo, podemos poner a Purímac como ejemplo. Claro. Y a Ancash. Claro. Y el norte. Claro. Y este es un tema. Y el señor César San Martín, que ha sido primer ministro de Vizcarra, César Villanueva, que ya prácticamente está acusado de recibir 320.000 dólares, pero no se sabe más. Eso es lo que se sabe, hay más. Entonces, toda la corrupción, Pepe, está centrada en el país, y más aún en las comunidades campesinas también. Las comunidades campesinas, me cuentan los funcionarios y los ingenieros con los que yo he estado, de los distritos, de las municipalidades distritales y de algunas otras empresas mineras, me dicen los ingenieros que ellos tienen miedo de oponerse a algunas cosas en las comunidades campesinas porque implementan el famoso tareíto. ¿En qué consiste el tareíto? Va el ingeniero civil a hacer una obra a la comunidad campesina y la comunidad campesina le exige una planilla fantasma de 30 o 40 trabajadores comunales fantasmas para recibir ese dinero sin trabajar y utilizarlo en otras cosas. Qué buena revelación nos está haciendo. Claro. Ese es el tareíto. Esa es una manera de coaccionar, de exigir, de presionar una corrupción asolapada. Así es, claro. Pero si los campesinos que dicen que, oye, los campesinos no estamos conectados, mentira, escuchan la radio. Así que todas las provincias altas, de Puno, escuchan muy bien la radio. ¿Y saben quién es Graña? Y lo que saben. Claro. Saben quiénes son los que se han robado el dinero y cómo reciben publicidad del Estado. Entonces, ese ejemplo de los grandes latrocinios que han habido en el Perú, los comuneros los repiten. Es una fuente de transmisión. O sea, un periodista cusqueño, justamente en un radio de Espinar, me dijo, mira, Tino, no entiendo cómo es que en Lima aceptan los hombres de prensa trabajar para el Comercio, el Canal 4, el Canal N, cuando están involucrados en el tema del Adajato. El dueño. No ha habido ahí una separación. Pero si uno de esos periodistas provincianos cometiese un delito o fuese un extorsionador... Ya estuviera en la hoguera ya. Ya estuviese en la hoguera, ¿no? Entonces, hay mucho resentimiento también en el país, un gran resentimiento, una gran fractura emocional. Ahora, el otro tema, Vizcarra mucho apela a la población, al sentimiento de la población. ¿Tú sientes que la gente empodera, se acerca o por lo menos siente que Vizcarra lo representa? No, lo que yo siento es que Vizcarra tiene apoyo en una cosa: la gente no quiere a nadie.
Si ahorita nos presentamos tú y yo de candidatos y le decimos, ¿qué le decimos a los electores? Vota por Pepe Hernández y por Tino Santander, que van a ser congresistas, van a ser candidatos a qué. La gente va a decir, oye, ustedes dos se están yendo al Estado a robarse el dinero. Eso es lo que la gente nos va a decir. No, que queremos hacer tales y tales cosas. No, no nos van a creer. Por más que presentemos un programa interesante, por más que digamos tales cosas, ni Pepe ni yo hemos hecho tales cosas, pero la gente no te va a creer. La gente en el Perú lo único que quiere es que se vayan todos y si se quedan les da igual. Porque hay un sistema paralelo de gobierno. Estamos en una anarquía, entonces. No, estamos en un sistema paralelo a la democracia, que es la informalidad. La informalidad es una forma de pensar, de sentir y de actuar, y que tiene diversas peculiaridades en todas partes del Perú. Mira, el 49% del territorio nacional pertenece al 35% de la población nacional, es decir, aproximadamente a 10 millones de peruanos que son las comunidades nativas y campesinas. Claro. Entonces, ¿tú cómo no vas a negociar con ellos cosas para hacer en la minería, en la infraestructura? Tú tienes un déficit en infraestructura educativa de aproximadamente 100.000 millones de soles, o sea, casi 35.000 millones de dólares. Y el tesoro público se revierte al tesoro público casi 25.000 millones de soles. O sea, no se ejecuta en el Perú ni siquiera el 35%, 36%. Hay ministerios que no llegan ni al 30%. Ese es el otro tema, la ineficacia en el gasto público. Ahora, la gente se ha dado cuenta que lo que hay en el Perú, quieren convivir. Esto también es una cosa muy grave. En el Perú la gente quiere convivir. La informalidad, el crimen organizado, estas pandemias de alcoholismo, de drogadicción, del achoramiento que hay en los procesos de urbanización en toda la sierra peruana, han creado un nuevo peruano. Y ese nuevo peruano es, yo quiero ser rico como sea. Quiero pertenecer al mundo de las tarjetas de crédito y estar con Netflix y tener todo dinero como sea. Ese peruano, ¿no es cierto?, trata de imitar de alguna manera... Así sea el dinero ilegal. Así sea el dinero ilegal, como sea. Entonces, ese peruano no cree pues, en los diputados, ni en los congresistas, ni en los ministros, ni nada. Entonces, conviven con ellos. El Estado es un Estado formal que puede firmar contratos, y si esos contratos o si esos actos administrativos afectan su modo de vida, ellos antes buscaban hacer algaradas violentas, pero ahora hacen otro tipo de negociaciones. Por ejemplo, mira. Presionan por intereses económicos. Exacto, nada más. O sea, no es que se oponen a los grandes proyectos, no los presionan. Claro. O sea, entonces, esto es una práctica común, porque en la selva... Son redes criminales, redes criminales, organizadas. Hay redes organizadas de extorsión que se pintan. Nosotros nos vamos a pintar de rojo, Tino de rojo, con la camiseta antaurista, y Pepe de azul, con la camiseta tal, y entonces nos ponemos radicales, nos ponemos ecologistas, y entonces pero negociamos. Son redes criminales que inclusive están vinculadas a la empresa privada, a los abogados de las empresas, para que con los abogados de las comunidades hacen festinaciones de trámites y juicios para repartirse el dinero. O sea, el caso de los Chávez es real, entonces. Por supuesto, pero con apoyo de adentro y del Estado. O sea, son redes criminales. Hay comunidades campesinas que viven de la minería y de la extorsión informal. O sea, el Perú ha entrado... O sea, el tareíto que tú me dices se queda corto. Pero por supuesto. O sea, lo que pasa es que los peruanos no queremos admitir que somos un país corrompido. No, eso en realidad es lo que surge. Pero también hay una gran mayoría de peruanos que se refugian en sus familias. Y que están postergados, ¿no? Y que se refugian en sus familias y en la religión y en sus casas y en su trabajo. O sea, es una cosa como decía el Evangelio de San Juan, que decía, estar en el mundo sin estar en él. O sea, la gente sabe de la corrupción, sabe que tiene que darle 50 soles a un policía para que no le haga daño, sabe que tiene que hacer cualquier cosa para conseguir cosas, pero o sea, acepta a regañadientes la corrupción. Eso es lo que sucede en el Perú. ¿Cuál es la salida que le estás viendo ahora después de esta confrontación, de toda esta fragmentación política que tenemos? Es muy difícil dar una salida, lo que yo creo que... Las más optimistas, si es que cabe ser optimista en este momento. Yo creo que el Perú necesita un gobierno muy fuerte, muy disciplinado. Muy disciplinado. El Perú necesita un padre autoritario
Eso se puede confundir con el fujimorismo, que ese Pablo autoritario que ordenó determinadas cosas, que ordenó la economía, que ordenó, le dio seguridad al país, etcétera, etcétera, puede devenir en corrupción, lamentablemente, en más corrupción. Pero no vamos a hacer infraestructura si no tenemos orden. Mira, los panamericanos, que es la expresión más interesante del mestizaje y de la diversidad cultural, ¿quiénes lo han hecho? Los ingleses. Los ingleses. Con una empresa española. O sea, han tenido que venir afuera para administrarnos. Entonces, ¿cómo vamos a represar los 600 ríos o 800 ríos que tenemos en la costa para evitar desperdiciar agua, para irrigar toda la costa y ampliar la frontera agrícola a 2 millones de hectáreas más, o para hacer las carreteras que necesitamos y los colegios que necesitamos? Eso lo va a hacer los gobiernos nacionales y el gobierno nacional. La Contraloría, mi querido Pepe, persigue por cualquier cosa. Ningún funcionario público quiere hacer se mueren de mí. Me lo han dicho. Pero oye, ¿por qué no haces esto si ya está? Aquí hay una observación de la Contraloría, que se quede ahí. No me importa. No fiscaliza, sino se ha vuelto persecutora, ¿no? Claro, entonces ese proyecto de irrigación en Colquepata está tirado ahí, entonces se pierden 200 hectáreas de quinoa. Mira, si tú me lo graficas así, yo te pongo otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación de crisis que estamos viviendo? El presidente dice adelanto de elecciones. Significa que ningún ministro firma ahorita un documento, porque si está de salida, ¿por qué voy a firmar? No solamente eso. Ningún funcionario. Nadie quiere firmar nada. El país está paralizado. Está paralizado. Y yo me temo que esta crisis va a llevar, empujado por la izquierda, en su delirio, porque aquí la izquierda está actuando delirantemente. Teniendo yo simpatías socialdemócratas, si se quiere, nacionalistas, teniendo yo ese recuerdo universitario, pero yo lo que veo es que la izquierda está actuando delirantemente, empujando a un hombre como Martín Vizcarra, que no tiene ningún horizonte político ni intelectual, lo está empujando a la Asamblea Constituyente. ¿Hacia dónde va Vizcarra, crees tú? Hacia la Asamblea Constituyente. ¿Tú crees que ese es el norte? Yo creo que eso es lo que están buscando. Ya hay voces que hablan de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es simplemente dar un salto pues al abismo. No sabemos si vas a caer parado o te vas a ir. O sea, y además la derecha peruana, esa entelequia llamada de la derecha peruana, los empresarios, los partidos, las clases medias, creen que los medios de comunicación tradicionales y sus gremios empresariales anquilosados en la colonia van a defender el libre mercado, la democracia, la globalización y los tratados de libre comercio. El Perú, tengo la impresión de que está siendo manejado para irnos a la fragmentación, porque también existen voces en todo el sur del Perú. Separatistas, ¿no? Separatistas. Entonces, o sea, la presencia de Morales siempre está ahí. Pero si Evo Morales, el Estado boliviano, no, imagínate esto, Pepe, el Estado boliviano le va a dar gas a todo el sur del Perú. Va a llevar no solamente el gas, sino va a llevar una posición política e ideológica. Eso es lo que se llama la diplomacia de los pueblos, que ha sido implementada por todos los movimientos. La diplomacia política, ¿no? Exacto, la diplomacia de los pueblos. El foro de Sao Paulo y todo exacto, eso. Que eso es el sistema de inteligencia cubano. Eso no es una teoría de la cooperación. Simplemente es no querer atender la situación en el país. No, y no darte cuenta de lo que está pasando. Así es. O sea, cosas que yo te estoy diciendo simplemente ya han pasado en otros lugares y están pasando en el Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.